Vamos a entrar a la palabra del Señor. Estamos en el segundo libro de Reyes, capítulo 6. Y hoy estaremos llegando hasta el capítulo 7. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dice el versículo 25. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey, es decir, canibalismo, había canibalismo ya por el sitio. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedirle la entrada. No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo, es decir, del rey. Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él, y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el sead de flor de harina un siclo, y 2 sead de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos no tienen la vida, viviremos, y si no tienen la muerte, moriremos. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos pedirte, suplicarte una vez, Señor, que hables a nuestras vidas, que nos instruyas con tu santa palabra, que quites de nosotros, Señor, todo aquello que nos acongoja, que nos preocupa, para que nuestra mente y nuestro espíritu tenga recepción y poder ser edificados con tu bendita palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo y decimos todos un amén, amén fuerte. Gloria a Dios. Bueno, con esto del sitio de los sirios a la ciudad de Samaria, estamos aprendiendo cuáles son las actitudes a mostrar en una crisis. ¿Cómo debemos de responder ante una crisis? Entendiendo que
Todos nosotros pasamos por crisis. De una clase de crisis o de otra clase de crisis, todos pasamos por crisis. Entonces, la pregunta hoy es cómo responder, cómo nosotros responderemos cuando se nos presenta una crisis. En el mensaje anterior, el miércoles pasado, veíamos, por ejemplo, cómo algunos, ante una crisis, aquí la crisis se llamaba hambre, estaban sitiados por el enemigo. El enemigo había rodeado la ciudad y ahora no había comida dentro de la ciudad, no había nada que comer en la ciudad, había desesperación. Mucha gente, algunos de ellos habían caído en la desesperación al punto de que estaban practicando el canibalismo, es decir, se estaban comiendo a sus propios hijos. Y eso es lo primero que veíamos el miércoles pasado, cómo algunos en la crisis caen en la desesperación. Y cuando tú tienes una crisis y tú permites llegar al punto de la desesperación, estás acabado. Estás acabado porque en la desesperación no hay capacidad de respuesta. No puedes responder, no puedes actuar. Hay algunos que se quedan inclusive petrificados, que no pueden actuar cuando de repente caen en la desesperación, sea lo que sea. Y especialmente nosotros los cristianos, que tenemos un Dios maravilloso que está al lado de nosotros y que cuida de nosotros, nunca deberíamos de caer en la desesperación. Es decir, está bien que el impío se rasque la cabeza, está bien que el impío camine de un lado para otro desesperado, que no haya que hacer, pero no aquellos que confían en Jehová, que son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Así que no a la desesperación. No a la desesperación. Si la persona cae en la desesperación, oiga bien, no duerme, es decir, le viene el insomnio porque cae en la desesperación. No hay que permitir caer en la desesperación. Bueno, lo segundo era que veíamos el miércoles pasado, es ceguera espiritual. La ceguera espiritual muchas veces no nos permite ver de dónde vienen los problemas, por qué nos ha llegado el problema. Por ejemplo, en el caso de Israel, la parte norte de Israel, las 10 tribus, que estamos hablando de las 10 tribus de Israel, ellos habían dejado a Dios, habían caído en la idolatría, habían abandonado a Dios, habían caído en la idolatría. Y Dios había sido claro en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio no solamente encontramos bendiciones, sino que encontramos también maldiciones. La mitad del capítulo son bendiciones y la otra mitad son maldiciones. Y dice, y estas maldiciones te vendrán. Así como en las bendiciones decía, serás cabeza y no cola. Estarás siempre arriba y no abajo. Estarás prosperado y no te hará falta absolutamente nada. Tus enemigos vendrán y saldrán corriendo. Tú estarás siempre en una posición de dominio. Es lo que dice en las bendiciones de Deuteronomio. Mas sin embargo dice, pero estas maldiciones vendrán sobre ti. Serás cola y no cabeza. Es decir, estarás abajo y no arriba. Los cielos se te van a cerrar. Pero entre una de esas otras maldiciones es que dice que iban a ser sitiados por el enemigo, que el hambre iba a llegar a ellos y que iban a terminar inclusive comiéndose a sus propios hijos. La palabra de Dios se estaba cumpliendo y ellos no reconocían su pecado. Eso es una de las cosas, a eso es lo que yo le llamo ceguera espiritual. Escuchen bien. Ceguera espiritual, cuando no me doy cuenta cuál es la razón de todos los problemas que nos están viniendo. Ceguera espiritual. El punto está que era mejor no haber caído en manos del Dios vivo. Era mejor no haberle conocido, porque ahora que le has conocido y no sigues las normas tal como Él las establece, verás cómo Dios te trata, porque Dios te trata como a hijo, ya no como extranjero. Y entonces Dios te va a llamar al orden. Aleluya. Y en este momento el rey de Israel, el reino de Israel, en vez de estar arrepentidos delante de Dios, tienen una ceguera espiritual que no los hace reconocer de dónde viene el problema. Escuchen, cuando de repente usamos nosotros una frase que decimos, me está lloviendo sobre mojado.
Lloviendo sobre mojado es que te está viniendo un problema tras de otro, un problema tras de otro. Y cuando eso se da, tienes que analizar tu vida. Así como David decía: Señor, escudriñame, Señor, escúlcame, llega hasta dentro de mí. Y si encuentras perversidad y si encuentras algo, Señor, indícamelo, Señor. Aún de aquellas cosas que no soy consciente, Señor, escudriñame. Aleluya, aleluya. Porque no puede ser que todo el tiempo estés amolado. Parece que no me oyeron. Que todo el tiempo estás nada más ahí con puros ¿qué? ¿Cómo se llaman esas cosas, hombres? Se me olvida, pero de esas pelotitas que aparecen a los frijoles. En la otra que aparece al garbanzo, a lentejas, comiendo lentejas todo el tiempo. ¿Cómo es posible? Y especialmente cuando estamos en un país de gran bendición, porque estamos en un país de gran bendición. Entonces, algo, estoy hablándoles en serio, estoy hablándoles al corazón. Algo anda mal en tu vida para que eso te esté ocurriendo, ¿me entiendes? Aleluya, aleluya, que no tengo trabajo. ¿Cómo es posible que algunos van llegando, apenas ayer llegaron y hoy ya están trabajando? Y tú tienes ya años de estar aquí y no tienes trabajo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Escudriñate, y si encuentras que le está fallando a Dios, dobla rodillas, arrepiéntete para que venga la bendición de Dios sobre tu vida. Lo peor que puede ocurrir, y es lo último que veíamos el miércoles, es arrepentimiento ficticio. Es lo que le llamamos lágrimas de cocodrilo. Así como aquel marido que te ha fallado un montón de veces y que te llora que ahora sí voy a cambiar, y va y se compra una pomadita de Big Vaporub que se pone en los ojos para que vea que está llorando, y no sabe que son lágrimas de cocodrilo, porque ese bandido no va a cambiar nunca, es mentira, no va a cambiar. Entonces, y no solamente hombres, mujeres también que lloran de mentiras. Y la mujer es mejor porque llorarles es fácil. Aleluya. El rey se había puesto hasta un saco de silicio abajo, como para mostrar que sí se estaba arrepintiendo de sus pecados. Y cuando vio el cuadro de la mujer que se habían comido el hijo el día anterior y que ahora la otra no lo quería dar, mejor se quitó el saco de silicio, porque era un arrepentimiento ficticio. Aleluya. Y es que uno puede engañar a los humanos, pero nunca puede engañar a Dios. ¿Saben ustedes que de lo que más me protejo? De esas apariencias religiosas. Entre más religioso veo a alguien, entre más religiosa la veo, me pongo firme y me pongo así, porque detrás de eso se esconde una persona que quiere esconder su vida de pecado. Su vida de pecado. Detrás de la religiosidad prácticamente se esconde una persona pecadora. Entre más religioso usted lo vea, entre más así que lo ve muy que ungido, que aquí, que allá, tenga mucho cuidado. Porque muchas veces lo que está escondiendo esa persona por esa careta se llama pecado. Hoy no vinieron. Pero vamos a seguir en el pasaje hoy. Vamos a descubrir otras actitudes, es decir, respuestas a las crisis. Primero, dureza de corazón. Una de las primeras cosas que yo empiezo hoy a ver aquí es dureza de corazón. Especialmente del rey Jorán, que a pesar de una apariencia de arrepentimiento, en el corazón del rey no hay otra cosa sino dureza. Qué terrible, qué terrible. Ser duro, en vez de ser flexible delante de Dios y ver por qué está sucediendo algo. Muchas veces tenemos un corazón duro. Y como veremos a continuación, en la Biblia encontramos muchas veces la exhortación de Dios que dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así lo dice Hebreos 4:7. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El no hacer caso
siempre acarrea serios problemas. Estoy diciendo que Dios me habla y Dios te habla, y cada vez que abrimos las páginas de la Biblia, Dios nos habla, y cada vez que escuchamos un mensaje por radio, por televisión, lo que sea, Dios nos está hablando. Pero lo peor que nosotros podemos hacer es que Dios nos hable y que hagamos el corazón duro. Si Dios me habla, si Dios te habla, es porque te ama y es porque desea el bien, y el no escuchar el consejo de Dios acarrea ¿qué? Destrucción, tragedia. Aleluya, 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 aleluya. ¿Se han fijado ustedes? Mire, que por ejemplo viene alguien y me dice: pastor, mi hija quiere tener novio, ¿qué hago? Yo le dije: déjela, porque por más que usted se oponga, no lo va a lograr. Es más, todo lo que usted le diga: mira, ¿por qué vas a andar con ese pelón o con ese peludo? ¿Sabes cómo te dijo mi papá? Pelón, peludo, así te dijo. ¿Qué te va a dar ese semejante haragán que no trabaja? ¿Sabes cómo me dijo mi papá que eres? Un gran haragán. ¿Qué te va a dar ese marihuanero? ¿Sabes cómo te trata mi papá? Marihuanero, mi lindo, precioso marihuanero, ven para acá. Entonces, es decir, todo lo que tú le dices, ella se lo cuenta y es para mal. Es como, por ejemplo, vaya, si una hermana ya madura, y entonces, y uno puede pensar que por la madurez esta persona sabe lo que hace. De lo menos que tiene la persona es discernimiento. Discernimiento. Y entonces, si usted va y le dice: mire, hermanita, sabe que con este hermanito que usted anda platicando, este hermanito ya se apió como 3 o 4 aquí en la iglesia. Y a usted también se le va a terminar apiando. Entonces, si usted viene y le dice ese consejo, ¿qué va a pasar? Dígame, a ver, estamos platicando, ¿qué va a pasar? Más tarda usted en haberle dicho a la hermana madura ese consejo, que va a salir corriendo a decirle: me dijo el pastor que a usted no le haga caso, fíjese. No le haga caso al pastor. Si lo que yo siento por usted es serio, muy serio, serio, venga. Es decir, más va a tardar en usted en darle el consejo, porque el problema es que usted no sabe el trasfondo, no sabe lo que usted sabe. Pero, ¿qué es lo que tiene que hacer uno ahí? Quedarse callado, porque ¿sabe qué? No, ¿sabes qué? Mejor, vámonos para otra iglesia, que este pastor aquí no nos va a casar. Vámonos, porque ya lo vi que no nos quiere casar. Entonces, mejor nos vamos. ¿Y a qué te va a llevar? Solamente a saltar, y luego ahí terminó el cuento. Y nada que el cuento termina y fueron muy felices, sino que fuiste muy infeliz por no haber tenido ¿qué? Discernimiento. Lo que yo les dije un día de esto: lo que ha pasado antes va a volver a pasar. La conducta de una persona, lo que hizo con alguien, lo va a hacer también contigo. Si le hizo promesas a otra y no se las cumplió, tampoco se las va a cumplir te las va a cumplir a ti. Parece que no se oye. No te las va a cumplir. Aleluya. Pero el punto está que cuando uno tiene el corazón duro, uno no escucha consejo. Hoy les pregunto a ustedes: ¿a cuántas de ustedes su mamá, su papá le dijo no te conviene? ¿Y qué pasó con ustedes? Se dejaron ir sin frenos. ¿Cuántas se arrepienten de eso? Vaya, solo una. Pues sí, porque las demás dicen: ¿y ahora para qué? Si ya pasó. Dureza de corazón. Es decir, estoy hablando que Dios es tan lindo, porque Dios es lindo. Tenemos un Dios lindo, un Dios precioso. Pero nosotros no queremos ser aconsejados, especialmente cuando ya tenemos la nariz. Y es que qué ojitos lo que tiene. Y ay Dios. Y hasta le hace así. Entonces, ojitos dormilones. Aleluya. Aleluya. En la Biblia dice: si oyeres hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones. Segundo, vemos la actitud de culpar y atacar a otros de lo que nos pasa. Quiero que escuchen esta parte. Casi siempre que nos sucede algo, estamos descargando en otros la culpa. Es decir, culpamos y atacamos a otros. Por ejemplo, aquí el rey, en vez de sentir la culpabilidad que por él Israel está pasando lo que está pasando por culpa de él y de su papá, el rey Acab, que en el capítulo 18 del primer libro de Reyes, versículos 17 y 18, se nos habla de la tremenda idolatría que había permitido en el reino del norte. Ahí en el capítulo 18 del primer libro de Reyes 17, habla cómo el rey Acab, el marido de Jezabel, permitió que la idolatría invadiera el reino de allá de Israel. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y entonces Elías le contestó: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Ahora observen, esta historia no había cambiado. Cuando él muere y su hijo Jorán llega a ser rey, él sigue con lo mismo, con la misma idolatría y dejar a Dios. Y usted no puede abandonar a Jehová, y usted no puede dejar a Dios y que las cosas le vayan bien. Si usted deja a Dios, Dios lo dejará a usted también. Si usted le vuelve las espaldas a Dios, Dios le volverá las espaldas. Dios no tiene que andarle suplicando a usted o rogándole a usted: congrégate, búscame, adórame. No, este es un privilegio maravilloso, poder adorar a Dios y poder glorificar su nombre. La peor tontera que uno puede cometer es pensar que le hacemos un favor a Dios congregarnos, o le hacemos un favor a Dios cantarle o bendecir su nombre. No, usted es favorecido, usted es bendecido por Dios al hacerlo. Así que el rey hoy le está echando la culpa al profeta. Le echa una culpa al profeta Eliseo. Dice que por culpa de Eliseo está pasando lo que está pasando. Imagínense ustedes qué terrible, ¿no? Ahí en el capítulo 6, versículo 31, oiga lo que dice este bandido. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Aleluya, aleluya. Bueno, es un clásico. Es un clásico el hecho de acusar a otros de nuestros problemas. ¿Se han fijado ustedes que siempre le estamos echando las culpas a otros de nuestros problemas? Siempre, todo el tiempo estamos echándole por tu culpa, por ti. Si, yo te lo dije, y echándole la culpa a los demás. No te hubieras venido por esta calle, no nos hubiéramos venido a vivir aquí, no hubiéramos, etcétera. Todo el tiempo le estamos echando la culpa a otro de lo que nos pasa. Aleluya, aleluya, alaben a Dios en esta noche, pues. Y no solamente eso. ¿Sabes por qué te fallé? ¿Quieres saber por qué te fallé? Porque esa noche yo te busqué y lo que hiciste fue darte la vuelta, decir: no me toques. Y entonces yo tenía una puerta abierta el siguiente día, por eso te fallé. Tú eres la culpable de mi pecado. Semejante impío. ¿Cómo que te vas a morir por no tener sexo? Aleluya. Por eso me fui a la Harry High. Por eso, porque tú no querías. Siempre le estamos echando la culpa a los demás de nuestros problemas y de nuestros pecados. Y es que esto ha sido así desde Adán. Desde Adán, desde el jardín del Edén. ¿Qué le dijo cuando llegó Dios? Y los encontró con unas higueritas tapándose, con unas hojas de higuera. Le dijo: Adán, ¿acaso comiste de la fruta del árbol que te dije que no comieras? Esta mujer, le dijo. Y todavía le dijo: esta mujer que me diste. Fíjense ustedes que en ese momento se le olvidó a Adán que apenas un tiempecito atrás
dijo: qué bendición la que me ha dado, Señor. Ahora esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Varona será llamada. Ven para aquí, Evita linda, le dijo. Y ahora no, la mujer que me diste. Como quien dijo: el diablo que me diste. Como que dijo: el diablo que me diste. Aleluya. Es decir, si no hubiera sido por este diablo, yo no hubiera comido de la fruta. ¡Diablo! Y se le queda viendo el Señor al diablo. No, perdón, a Eva. Se le queda viendo y le dice: ¿por qué lo hiciste? Señor, la serpiente. La serpiente. Es decir, yo no tuve la culpa, fue la serpiente. Y la pobre serpiente, ¿qué dijo? Bueno, desde ahí que dijo la serpiente es que nosotros hemos aprendido de echarle la culpa al diablo de todo lo que nos sucede. Siempre le estamos echando la culpa al diablo de todo lo que nos sucede. Y yo dije que de la mayoría de problemas que nosotros tenemos, nosotros somos los culpables. Nosotros somos los culpables. Bueno, ahora él hace un juramento, el rey hace un juramento. Incluye al Dios que ha abandonado en su juramento. Él había abandonado a Dios. Porque lo que le voy a decir es maravilloso. Dios jamás nos va a abandonar si nosotros no lo abandonamos. Nunca. Nunca, 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 nunca. Pero ahora al Dios que él ha abandonado lo menciona: así me haga Dios. Aleluya. ¿Cuántas veces el pecado y la falta de arrepentimiento son camuflajados con actitudes espirituales? Con actitudes aparentemente espirituales y hasta con argumentos bíblicos. Por eso les dije, muchas veces detrás de ese camuflaje espiritual hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado detrás del camuflaje espiritual, porque muchas veces escondemos el pecado y la falta de arrepentimiento con un camuflaje espiritual. Muchas veces, entre más levantamos las manos y entre más danzamos y entre más gritamos, muchas veces lo que queremos es esconder en realidad la carcoma, el cáncer que te está destruyendo espiritualmente. Por eso es lindo, y hoy más que nunca, y hoy que venga Roberto, que lo cante el canto, que lo que Dios hoy busca más que todo es sinceridad. Sinceridad delante de Dios, ser honesto, ser transparente delante de Dios, para que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Alaben a Dios. Tercero, ¿qué más vemos? Otra actitud: dudas y acusación a Dios. Y esto es fuerte. Si en el anterior acusamos a los demás de lo que nos pasa, acusamos a la suegra de lo que nos pasa, acusamos a la esposa de lo que nos pasa, al esposo de lo que nos pasa, a medio mundo de lo que nos pasa, a Donald Trump de lo que nos pasa. Pobre Donald Trump, no ha de dormir, los oídos le zumban por todos lados. Pero lo terrible es cuando acusamos a Dios de lo que nos pasa. Esto es terrible. Cuando acusamos a Dios de lo que nos pasa. Evidentemente, yo creo que el profeta de Dios le había dicho al rey que se arrepintiera. El mismo mensaje que yo traigo hoy: si usted sabe que algo le está saliendo mal, arrepiéntase, hombre. ¿Cuánto se tarda Dios para perdonarle? Lo que usted se tarda en pedirle perdón a Dios. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aleluya. Así que cuando vinieron los sirios, yo creo que el profeta dijo: hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse. Hay que decirle a todos que hay que arrepentirse. Y hay que esperar en Dios, y Dios va a tener misericordia. Porque ese es el Dios que tenemos, un Dios de misericordia. Cuando usted reconoce su pecado y se arrepiente y espera en Dios, Dios va a obrar maravillosamente en su vida. Pero el rey, ahora ante la situación que está viendo, aleluya,
en lugar de hacerlo, le echa la culpa a Dios. En vez de arrepentirse genuinamente y esperar en Dios, le echa la culpa a Dios. Pone en duda el poder de Dios. Es decir, el profeta dijo que esperara, y yo veo que la cosa se está poniendo peor. Escuchen bien, porque cuando Dios no habla en vano. Dios dice, la palabra no es hijo de hombre. Él no miente, Él habla con la verdad. Y cuando Dios te dice, por ejemplo, si tienes una enfermedad y Dios te dice, yo te voy a sanar, Dios te va a sanar. Gloria a Dios. Por eso yo siempre que alguien está así le digo, mire, usted tiene dos opciones: o esperar en Dios. Si usted tiene fe, espera en Dios y Dios va a obrar. Porque aunque usted sienta que se esté muriendo, si Dios le ha dado una palabra que se va a sanar, aunque sienta que se está muriendo, no se va a morir, Dios lo va a levantar. Aleluya. Nunca ponga en tela de duda el poder de Dios. No hay nada imposible para Dios. Pero hay que aprender a esperar en Dios. Hay que aprender a esperar en Dios. Aleluya. Usted no sabe cómo, pero yo, por ejemplo, en estos 44 años que yo le he servido al Señor, yo pudiera hablar de cosas que ahorita mismo está sucediendo algo que yo lo vi desde hace, y por eso mi hijo y una prima mía no me logran entender, porque eso yo lo vi hace tanto tiempo que Dios estaba poniendo eso en mis manos, y por eso ahora cuando dicen no, o sea, como algo que Dios me mostró hace años, está entendiendo, y he tenido que esperar ¿qué? 44 años para que se dé algo que yo lo vi hace años. Y no voy a decir de qué se trata. Aleluya. Entonces, y ahora que yo veo, yo digo, wow, lo que de aquella vez recibí una palabra así, y ahora lo veo. Es decir, es tremendo. Es decir, hay que saber esperar en Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, ya no voy a tocar porque son varias cosas las que me voy a desviar del mensaje si digo esto. Bueno, ¿qué dice él allá en el capítulo 7? Dice este rey bandido, dice, ¿para qué he de esperar más a Jehová? Dice el rey, ciertamente este mal de Jehová viene. Ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Por qué he de esperar en Jehová? O sea, si sabes que el mal viene de Jehová, y no es que viene de Jehová, sino que Él lo ha permitido por algo, ¿cuál sería la solución? Buscar el origen. ¿Por qué me ha venido el mal? ¿Entendió? ¿Por qué? Si ya no te hacen el caldo de res como te lo hacían antes, pregúntate por qué no te lo hacen igual que antes. Si ahora las pupusas te las hacen mal hechas, investiga por qué te las hacen mal hechas. Algo estás haciendo mal. ¿Entendió? Es decir, ya no traes chocolates. Aquellos que les gusta dar flores. Algo estás haciendo mal. Algo estás haciendo mal para que las cosas para que algo te esté viniendo. Lo mismo con Dios, es lo mismo con Dios. Si tú le eres fiel a Dios, si sigues las reglas de Dios, las ventanas de los cielos se van a abrir en abundancia sobre tu vida. Aleluya. Y aunque hay que tener cuidado, porque platicaba con un hermano, le digo, hermano, tengo días de no verlo en la iglesia. Varón, mire, me dice, me acuesto a las 10 de la noche del trabajo que tengo, y ni aún trabajando el domingo salgo con todo el montón de trabajo que el Señor me ha dado. Tenga cuidado, le dije, porque de lunes a viernes o de lunes a sábado el Señor se lo ha dado, el domingo se lo ha dado el diablo. Dios no le va a dar trabajo el domingo para que deje de congregarse, no. Porque en primer lugar tiene que tenerlo el Señor en nuestras vidas. Pero regresemos acá. ¿Cuántas veces usted le ha echado culpa a Dios de lo que le pasa? ¿Alguna vez usted le ha echado culpa a Dios?
Vaya, tenemos uno. ¿Y los demás? ¿Le ha echado usted la culpa a Dios alguna vez de lo que le pasa? Sí, hay gente que le echa la culpa a Dios. Le echa culpa a Dios de lo que le pasa, de lo que le sucede. Creo que claro, es que aclaremos este punto. Dios no es culpable de nada lo que nos sucede. Porque los planes y los pensamientos que Dios tiene para nosotros son solo de bien, de bien y de bien y de bien, no para mal. Alaben a Dios. En vez de reaccionar de esa manera, es mejor buscar nuestros errores, descubrir a dónde estuvo el error, a dónde le fallamos a Dios. Aleluya, aleluya. Esperar en Dios. Algunas veces llegamos al punto hasta de dudar de Dios. Es más, yo he tenido hermanos y hermanas que me han dicho a mí como pastor: hermano, antes cuando era un impío, hijo del diablo, pecador, hijo del infierno, hijo del diablo, me iba bien, y ahora que soy cristiano me va mal. Inclusive he tenido otros que me dicen: pastor, viví 9 años en unión libre con mi mujer, no estábamos casados, y ¿sabe qué, pastor? Apenas me casé, Dios mío, ahora es un infierno mi hogar. Y yo le digo: bueno, búsquele un poquito de lógica a esto. Antes usted estaba mal delante de Dios. Ahora usted trató de arreglar su vida con Dios, y al primero que no le gusta es al diablo. Por eso el diablo ahora está enojado, porque antes usted estaba, es decir, no estaba en las cosas correctas. Ojalá que los que no están casados hoy se casen. Aleluya. Entonces, ¿por qué? Porque eso es seguirle el jueguito al diablo. Y aunque no tienen que gastar, no gasten nada. Esa es locura, gastar para casarse. Hay que poner, la mujer ya viene de tener 5 maridos y todavía se pone un vestido blanco con una gran cola. Arrepiéntanse, hombre. Y todavía se cubre con un velo la... No, hombre, por Dios santo, hombre. Ese día hagan una libra de frijoles y hagan frijoles con chayotes. Estoy hablando en serio. No anden gastando para casarse, solamente arreglen su vida. Vayan, compren la licencia, $32. Yo los caso de gratis, a lo civil y a lo religioso. Solamente arreglen su vida y no le den de comer de gratis a nadie. Aleluya. Es que quiero salir de blanco. Dios mío, ese dinerito que gastan, mejor paguen 2 meses de renta adelantada, hombre. ¿Verdad? Aleluya. Yo estoy hablando bien en serio. Yo, si regresara el tiempo, yo no hubiera vendido mi guitarra. Eso es lo que más me duele. Mi guitarra. Aleluya. Y otra cosa, eso que anden buscando padrino de anillo, padrino de... ¿Cómo si usted? No, hombre. Sigamos aquí mejor. ¿Qué otra cosa veo? Bueno, veo burlas respecto a Dios. Porque de mientras Eliseo se encontraba reunido con los principales del pueblo, y aquí está muchas veces lo que ustedes no saben, que al hombre de Dios muchas veces no es necesario que usted le diga cosas. Muchas veces a nosotros Dios nos revela cosas, Dios mío, que antes que usted hable o antes de que ya Dios le ha hablado a uno. Y si ustedes supieran eso, tendrían un poquito más de cuidado en lo que piensan y en lo que hablan. Porque en este momento, por ejemplo, ahí viene el rey Jorán con su príncipe. ¿A qué viene? ¿A qué viene? A cortarle la cabeza a Eliseo. Y Eliseo está en su casa, reunido con los principales del pueblo. Ahí está reunido Eliseo. Y es interesante lo que viene Eliseo
Y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, ¿cómo sabía Eliseo que aquel mensajero venía? ¿Quién le dijo a Eliseo que aquel mensajero venía? Y entonces viene él y le dice a los ancianos, y por cierto, ahí voy a sacar otra enseñanza, porque está reunido no con jóvenes, sino con ancianos. Aleluya. Con los ancianos. Y viene Eliseo y dice, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? ¿Cómo lo sabía Eliseo? Dios se lo había revelado. Mirad pues, les dice a los ancianos, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedirle la entrada. No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo, es decir, del rey Joram. Y aquellos pararon las orejas y no oían nada. Pero el profeta lo estaba no solamente oyendo, lo estaba viendo. Alaben a Dios. Por eso dice el versículo 33, aún estaba él hablando con ellos. Y aquí el mensajero que descendía a él. Y dijo lo que el rey decía, ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Aleluya. Gloria a Dios. Entonces viene ahí Eliseo profetiza. Ya vamos a llegar al final. Profetiza. ¿Y qué dice Eliseo? Que al otro día habría tanta comida que los precios de la comida serían irrisorios en comparación con los que habían en ese momento. Dice Eliseo, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo y 2 seah de cebada un siclo a la puerta de Samaria. No había ni harina ni cebada, pero Eliseo sabía de parte de Dios que iban a venir todos los despojos que los sirios tenían, todos los sacos de harina y de cebada, mañana iban a estar en Samaria. Bendito sea Dios. Uno de los príncipes de mayor confianza del rey contestó en forma burlona, estoy diciendo burlarse de Dios. Contestó en forma burlona, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, se estaba burlando, ¿sería esto así? Y entonces viene el hombre de Dios, por eso le digo, nunca nos metamos con los hombres de Dios. Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y veremos en el próximo mensaje cómo esto se va a cumplir al pie de la letra. Cómo este tipo va a morir. Lo último, para que ya nos vayamos. Pero también es una actitud clásica. ¿Cuántas veces se han burlado de nosotros? La viuda de mi papá, Lourdes, dice que tiene una foto cuando yo estaba en el seminario católico todavía. Era una foto que andaba buscando y ella la tiene. Dice, voy a ver si me la puede dar una copia o dármela. Pero me dice, qué delgadito estabas ahí cuando estabas con esa guitarra. Creo que estaba recién salido del seminario, porque son 2 fotos. Y yo llegué a pesar, estando en el Evangelio, 119 libras. Era la muerte andando, delgado. Es decir, la situación era tan difícil en mis primeros días de ministerio. Nunca Dios me dejó, pero perdí peso. Perdí peso al punto que en una de mis idas que fui a la casa a ver a mi papá, y cuando me vio, me dijo, pareces espantapájaros. Así te alimenta el Dios al que sirves, me dijo. Yo me quedé callado. Porque lo más lindo en la vida es guardar silencio.
guarda silencio. Pero mi papá se burló. Se burló que me dijo, mira, cuando estabas en el seminario los cachetes que tenías, buenos cachetes. Y ahora mira cómo estás. Y parece que yo andaba en un tiempo de ayuno en esos días, por eso estaba más cadavérico todavía, que si pasaba un viento me llevaba. Entonces, y se van a burlar de ti. Especialmente cuando te vienen ciertas cosas, mira lo que te ha venido. Ay, el Dios que tenés pues no te pudo librar. ¿Se acuerdan ustedes cuando vino el mentado COVID? Y que nos reuníamos y alabamos a Dios, porque esta iglesia, gracias a Dios, se mantuvo alabando a Dios y glorificando a Dios. Y solo una hermana se nos murió, una tan sola, que se fue a la patria celestial. Y ahí, ninguno de nosotros, dijo el Señor, aquí no queremos feos todavía en el cielo. Y nos dejó aquí en la tierra. Pero el punto está que la gente se burlaba de nosotros. Se burlaba de lo que decíamos, a nosotros no nos va a llegar la enfermedad, no nos vamos a morir. Se burlaban, se burlaban, se burlaban, se burlaban de nuestra fe en Dios. De nuestra fe en Dios. Ahora todos sabemos que eso fue una conspiración terrible. Aún las vacunas fue una conspiración terrible. La gente se ha quedado muriendo despacio por esas vacunas, afectadas por toda la vida por esas vacunas terribles. La gente que no se vacunó, esa gente está saludable, y es increíble que la gran mayoría de doctores que no se vacunaron son los que están saludables. Y la gran mayoría de nosotros así caminamos como que somos extraterrestres. Esas vacunas nos dejaron medio dundos. Vaya, la hermana lo dijo, dundos. Así nos dejaron las vacunas terribles. Y algunos de nosotros, el caso mío, tuve que hacerlo porque no podía viajar si no tenía la mentada. Me trabaron 2 usted. Y todavía me decían, ¿cuándo va a ir por la tercera? Y yo dije, mangos. Y hasta hoy después me dijo un doctor, ¿por qué no vino conmigo? Yo le hubiera firmado de volado que esa le había puesto. Mejor, mira, hasta cuando me la está diciendo usted, le dije. Y no hubiera puesto nada. Aleluya. Bueno, lo último. Encontramos a unos leprosos a la puerta. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad, ahí no hay comida. Así que estos leprosos vivían afuera de las murallas de la ciudad. Vivían de la misericordia de la gente que les daba algo de comer. Así que si no había comida adentro, ¿qué le iban a dar a ellos? Nada. Es decir, estaban hambrientos. Y dijeron, si entramos a la ciudad, suponiendo que nos dejen entrar a la ciudad, ¿qué nos espera? Nada, no hay comida. Y estando aquí dijo, nos vamos a morir de hambre. Esto es una actitud que yo le llamo pensamientos suicidas. Dijeron, vamos con los sirios. Si nos matan, que nos maten. Al fin y al cabo, si estamos aquí, de nada sirve. Eso es lo peor que uno puede hacer una crisis. Deseos de ya no querer vivir. ¿Están entendiendo? Tienes una crisis y estamos llegando ya a la parte final de estas actitudes y esta es la peor. Decir, mejor, ya no quiero vivir. ¿Cuántas personas, porque el corazón se lo traicionaron, recurren, allá en mi país recurren a unas pastillas que se usan para matar las ratas, se llaman matarratas? Y muchos toman de esas pastillas para ahí terminar simplemente porque la muchacha les dijo que ya no. Eso es no tener dignidad, ni tener personalidad, ni tener carácter. Agarrar una soga y colgarse de la soga como que si no hay millones de mujeres. ¿Están entendiendo? Simplemente, ¿por qué no reaccionar como Job? Job perdió a sus hijos, perdió su hacienda y dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y como me dijo un hermano, porque le dije a este hermano, qué mujer más linda la que el Señor le ha dado. Mire, me dijo, y yo
bien triste por la que se me fue. Mire, me dijo, y mire lo que Dios me ha dado, me dijo. Imagínese yo todo triste por aquella novia que se me fue. Me dijo, no sabía que más adelante estaba esta belleza para mí, me dijo. Váyale, bendito sea Dios. Y aquel triste porque se le había ido a la narizona. ¿Entendió? Triste porque le quitaron el trabajo hace años. Y aquí termino con esta historia. Aquí termino ya. Nosotros comprábamos con mi hijo vehículos de Big Bass Towing. La dueña era una gran amiga. Bueno, todavía es una gran amiga de la familia. Y un día nos dijo, tengo un vehículo, pero quiero hablarles la historia. Se lo doy casi regalado, pero es un carro bio. Es decir, hubo un muerto adentro del carro. Y cuando nos contó la historia con mi hijo, porque pues teníamos que comprar el carro, porque si le comprábamos lo bueno, porque no teníamos que comprar lo malo, terminamos comprándole. El carro lo fuimos a tirar a un junker, porque el olor que salía del muerto que había quedado adentro, que quedó deshecho, el hombre quedó deshecho. Escuchen la historia, y aquí termino hoy. Estoy hablando de crisis. Ese hombre, número uno, primero, perdió un empleo que había estado empleado por 30 años. A los 30 años le dieron layoff, se fuera. Debido a la pérdida de trabajo, perdió la esposa. Lo dejó la esposa. Cuando no había ya trabajo, lo dejó la esposa. Debido a eso, a la falta de trabajo, perdió la casa. Perdió la casa. Es decir, ya tenía los papeles que la casa iba para foreclosure, iba porque no la había terminado de pagar y se había atrasado con los pagos, iba a perder la casa. ¿Sabe qué hizo ese hombre? Bueno, se metió al carro. El escape del carro le puso un tubo para que entrara el humo por atrás, por el trunk. Él se sentó, prendió el carro, puso el aire acondicionado, puso música, se puso unas gafas, agarró un tremendo cigarro y empezó a fumar. El monóxido del carbono empezó a entrar al vehículo, de tal manera que él se fue quedando como dormido, hasta que ni cuenta se dio cuando murió. Lo encontraron como a los 3-4 días, porque el carro del calor, porque él se quedó en el garaje y cuando la gasolina se terminó, el carro se apagó, el calor que era de 100 y pico de grados, el cuerpo explotó y se regó, se hizo miles de pedazos dentro del vehículo. Ese carro tenía un olor de lo peor cuando nosotros lo adquirimos. Pero lo que nos llamó la atención era lo que lo llevó a tomar esa decisión tan fatal. Por eso, la gran bendición de tener a Dios en nuestras vidas. Porque en la vida podemos perderlo todo, pero no perder a Dios. ¿Por qué razón? Porque si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Si no tenemos a Dios, no tenemos nada. Así que nos quiten todo. Todo. Pero que nos dejen a Dios. Póngase de pie en esta noche. Padre, te damos gracias por tu gran amor, por tu inmensa misericordia, Señor. Gracias por hablar a nuestras vidas. Nunca dudar de tu poder, aprender a esperar en ti, reconocer nuestras faltas, especialmente cuando las cosas no nos están saliendo bien. Padre, ten misericordia en el nombre de Jesús. Digan amén fuerte, pues. Si alguna persona no tiene al Señor,